Escuela Ciencias de la Comunidad, Unidad Torreón, licenciado en Relaciones Humanas, Economía Contemporánea, doctora Adela Mendoza Martínez, primer parcial. En este video principalmente hablaremos de la introducción a la economía. El origen etimológico de la palabra economía viene del griego oikos, que significa casa, y nomo, administración. Aristóteles, el persecutor de la economía, con su libro Política, para la economía significaba la administración de la casa. Ya en el siglo XVII se empezó a hablar de la política económica. En la actualidad se conoce como política económica la administración de los bienes del Estado. La definición de manual que identifica la economía es la siguiente. Economía es la ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Hablemos ahora de las grandes divisiones de la economía. Una clasificación clásica consiste en hacer dos grupos para diferenciar la economía. La primera es la microeconomía, que es aquella parte de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, que son dos: las empresas, que son las que producen los bienes, y los consumidores. Algunos aspectos que estudia la microeconomía son la formación de precios, los gustos de los consumidores, los costes de las empresas, etc. La segunda es la macroeconomía, que es aquella parte de la economía que estudia el comportamiento agregado a los agentes económicos a nivel global y no individual. Algunas cuestiones que estudia son el empleo, la inflación, la política económica, etc. Se puede efectuar otra clasificación que diferenciaría entre economía positiva y normativa. La economía positiva sería la parte más científica de la economía, ya que busca explicaciones objetivas del funcionamiento de la economía. La economía normativa, por su parte, se basa en juicios de valor y normalmente obedece a criterios políticos o concepciones sociales. Ahora hablemos de la economía normativa. ¿Qué es la economía normativa? La economía normativa no se basa en normas, sino en juicios. No es objetiva como la economía positiva, sino subjetiva. No analiza la situación actual, sino futura. No describe el qué, sino el cómo debería de ser. Las principales características de la economía normativa son la predicción, la estrategia, el juicio, la subjetividad, la opinión, la suposición, la idealización de la realidad, la aplicación de los conceptos económicos y las recomendaciones que se permiten actuar en forma más acertada. Todo aquel que trabaje en entornos inciertos e impredecibles se ve influenciado por la economía normativa. La economía normativa existe porque el futuro es incierto. Las variables que intervienen en el desarrollo y crecimiento de las personas y empresas son de comportamiento impredecible, como la generación de nuevos empleos provocados por las exportaciones o la negociación de un tratado de libre comercio, o como el crecimiento del Producto Interno Bruto debido al aumento de la inversión extranjera en el sector energético. Bien, para concluir, las desventajas de la economía normativa son las de reducir la incertidumbre sobre el comportamiento futuro, dar juicios de valor sobre los diferentes escenarios y cursos de acción de las variables macroeconómicas y microeconómicas. Las desventajas de la economía normativa son al mismo tiempo la contraparte de sus ventajas, es decir, la carencia de la verdad absoluta y la imposibilidad de establecer una mediante un indicador 100% confiable y seguro. Bien, ahora hablemos de los diferentes sistemas económicos. Para empezar, hablemos de la economía planificada. La economía planificada o centralizada es aquella en los que son la decisión de las autoridades, generalmente el gobierno, las que determinan la asignación de los recursos escasos y disponibles en dicha economía.
Las ventajas se podrían dividir en dos: conformidad con grandes diseños. Mientras la economía de mercado mejora los bienes por evolución, la economía planificada favorece el diseño, mientras que la evolución tiende a conducir a un máximo local de la riqueza agregada. El diseño es, en la teoría, capaz de alcanzar un máximo local. Otra sería el cumplimiento de objetivos colectivos. Una economía planificada tiene la capacidad de servir colectivamente en vez de cumplir con necesidades individuales. En virtud de un sistema de este tipo, las recompensas, ya sean salarios o bonos, serían distribuidos de acuerdo con el valor que el Estado atribuye a los servicios prestados. Por otra parte, las desventajas, que es también el problema de los excedentes y la escasez, viene siendo los críticos de la economía planificada, que sostienen que los planificadores no pueden detectar las preferencias de los consumidores, la escasez y los excedentes con la suficiente precisión y por lo tanto no puede coordinar eficazmente la producción. Otra sería la priorización de la producción. Se ha arguido que una economía planificada no puede determinar y dar prioridad a los bienes sociales mejor de lo que lo hace el mercado, aunque, tal como sugiere la propuesta teórica conocida como solución de Lange-Lerner, potencialmente existen medios por el cual una economía planificada puede igualar los resultados del mercado. Otra desventaja sería la falta de incentivos para la innovación. Otra de las críticas de alguna de la planificación central es que es menos probable que la promueva la innovación en comparación con una economía de libre mercado. En esta última, los inventores pueden obtener enormes beneficios de patentar la nueva tecnología, por lo que es sin duda un gran incentivo para innovar. Ahora bien, por otra parte, hablemos de las características de la economía planificada. En una economía centralmente planificada, el Estado posee la mayor parte de las empresas clave de la economía, por ejemplo, la producción del petróleo, las aerolíneas, la construcción de carreteras, los puertos, las fábricas, la televisión y radio. También controla precios y salarios de casi toda la economía. Puesto que ya hablamos de la economía planificada, pasemos ahora con la economía de mercado. La economía de mercado se dice de aquellas sociedades en las que los agentes económicos se especializan en la producción de bienes y servicios y satisfacen sus necesidades materiales a través de intercambios voluntarios de los mismos en el mercado. El mercado es el lugar donde concurren oferentes y demandantes para intercambiar sus productos. El libre funcionamiento del mercado constituye un buen mecanismo para asignar eficientemente los recursos escasos que se encuentran en el mismo. Oferta y demanda. El modelo de oferta y demanda describe cómo los precios varían como resultado de un equilibrio entre la disponibilidad del producto a cada precio y los deseos de aquellos con poder adquisitivo en cada precio, dando lugar al excedente del consumidor y los excedentes del productor. Las 4 leyes básicas de la ley de la oferta y la demanda son las siguientes. Si la demanda aumenta y la oferta se mantiene sin cambios, habrá escasez del producto o servicios. Si disminuye la demanda y la oferta se mantiene sin cambios, habrá superávit del producto o servicios. Si la demanda se mantiene sin cambios y la oferta aumenta, habrá superávit del producto o servicios. Si la demanda se mantiene sin cambios y disminuye la oferta, habrá escasez del producto o servicios. Combinación de los dos sistemas. Recibe el nombre de economía mixta aquellos sistemas económicos que prestan importantes sectores públicos y que por tanto no pueden ser considerados capitalistas puros. En ellos, por tanto, las decisiones
sobre la asignación de los recursos escasos se encuentran repartidos entre el sector privado, hogares y empresas y el sector público. Por otra parte, el rol del Estado en una economía mixta. En una economía mixta, el Estado tiene un rol esencial. Uno sería el marco jurídico, el otro sería la regulación, y el otro sería que se encargaría de la producción de algunos bienes y servicios, también de los fallos del mercado. Por un lado, el estado de bienestar es un concepto político que tiene que ver con una forma de gobierno en la cual el Estado, tal como lo dice su nombre, se hace cargo de los servicios y derechos de una gran parte de la población, considera humilde o empobrecida. En general, el Estado utiliza parte de su presupuesto para asegurar que todos los ciudadanos alcancen con un mínimo de recursos para poder vivir dignamente. Usualmente, estos recursos incluyen atención sanitaria, educación básica, vivienda, alimentación y dinero en periodos de desempleo o vejez. Esto sería el estado de bienestar. Bien, ahora hablemos del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es un concepto más ideológico que teórico y sobre todo más político que económico. No es útil y tiene más de, de panfletario que de riguroso, a pesar de esa renuencia explícita por tantos. Se trata, sin embargo, de un término ampliamente extendido y aceptado por incluso bastantes de quienes lo critican. Una de las características del neoliberalismo es que se impuso primero en Estados Unidos y en Reino Unido, y su aplicación es muy distinta entre los países del mundo. No obstante, el patrón es el mismo y los efectos más similares que diferentes. Otra característica es la desregularización del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional. También está la privatización de muchos servicios brindados por el Estado, el buscar la reducción en el gasto social, la reducción de impuestos aplicados a las empresas y familias, entre otras. Ahora la intervención del Estado en la economía, cuando el Estado, cualquiera que sea la visión o inclinación política de quienes lo gobiernan, deben intervenir en la economía, ya sea en mayor o menor grado, dependiendo de la filosofía y los objetivos del gobierno en turno. La intervención del Estado en la economía es absolutamente necesaria, algo que ha sido más que probado con la crisis financiera internacional, que en parte se debió a una escasa intervención regulatoria del Estado en el sector financiero. Dependiendo de los objetivos de un gobierno, el Estado debe intervenir en muchas formas en la economía para lograr los fines que se persiguen. La intervención puede ser desde un simple o complejo control o una intervención más directa en el comportamiento de elementos básicos de la economía como el consumo, la oferta o hasta el ahorro. Si bien también podemos hablar de la política y la planificación económica. La política económica se refiere a las acciones que los gobiernos adopten en el ámbito económico. Cubre los sistemas de fijación de tasas de interés y por supuesto del gobierno, así como el mercado de trabajo, la propiedad nacional y muchas otras áreas de intervenciones del gobierno en la economía. Estas políticas son a menudo influidas por las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, así como las creencias políticas y las consiguientes políticas de los partidos. También hay tipos de política económica. Está la política macroeconómica de estabilización, que trata de mantener la oferta de dinero cada vez mayor, pero no tan rápido como para provocar inflación excesiva. Otra es la política comercial,
Se refiere a las tarifas, los acuerdos comerciales y las instituciones internacionales que los rigen. Por otra parte está la política también destinadas a generar crecimiento económico, las políticas relacionadas con la economía del desarrollo, la redistribución del ingreso, la propiedad o la riqueza, el reglamento, la defensa de la competencia, la política industrial. Ahora veamos qué puede ser la planificación económica. Bueno, como fenómeno psicológico, la planificación se define como la función ejecutiva del cerebro que abarca los procesos neurológicos implicados en la formulación, evaluación y selección de una secuencia de pensamientos y acciones para alcanzar un objetivo deseado. En este aspecto, la planificación es una propiedad fundamental del comportamiento inteligente. Bien, ahora la defensa de la planificación económica en su forma más general. La defensa intelectual de la planificación económica consiste en que llevar a cabo decisiones y acciones sociales conscientes permite un uso más efectivo de los recursos productivos de la sociedad, según las preferencias individuales y colectivamente determinadas. En la lógica de la elaboración de un plan, el proceso de planificación no es otra cosa que ser un plan o proyecto de una acción. Este plan debe ser compatibles los objetivos del planificador y las posibilidades que en un plazo de tiempo ofrece la economía. Por último, y para hablar de este último tema que viene siendo de la economía, hablemos de las similitudes y diferencias entre el liberalismo y el neoliberalismo. Bueno, liberalismo. Hoy en día, la interpretación moderna del liberalismo se asocia con causas de izquierda, inspirándose en el Neo-Dao. El pensamiento económico liberal faculta las fuentes a la institución pública como medios para apoyar a las personas que se ven afectadas negativamente por los efectos externos, como la pobreza y la contaminación. El capitalismo del libre mercado. En temas de los derechos políticos, el liberalismo se esfuerza por asegurar las libertades civiles de los grupos minoritarios, mientras que el neoliberalismo, que también es conocido como liberalismo clásico, ya que toma prestados algunos principios filosóficos del siglo XVIII, se debe principalmente a una escuela de pensamiento económico. Puso de relieve la importancia de la desregulación de los mercados y la privatización de las instituciones públicas. La transición de esta filosofía de la economía a un movimiento político ha cobrado impulso en los últimos años con el aumento del liberalismo en los Estados Unidos. Aunque los liberales modernos pueden ser equiparados con lo que se considera conservadurismo moderno. Bueno, esto es parte de los temas de parte del primer parcial de economía contemporánea.